bienvenida ya a otra amiga más. No solamente es invitada, experta y todo, sino que ella es nuestra amiga. Ella es una psicóloga y sexóloga con ustedes, la increíble Yulisa Martínez. Hola, Yulisa. Yeah, 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 yeah. Sí, para mí, una gurú sexual en Guatemala. Así que sí, sí que sí. Te hacen todo tipo de preguntas siempre, ¿verdad? Pero yo estaba hace un momento haciendo una pregunta que con el tema de la sexualidad, porque es que cuando no conoces sobre el tema, ¿tiene que ver algo hormonal, Yulisa? ¿Tiene algo que ver con nacer? Pero primero definamos qué es asexualidad. O sea, ¿qué es ser una persona asexual? Sí. Bueno, primero definamos qué es sexualidad. Todos somos seres sexuales por naturaleza. Sí. La sexualidad involucra lo cultural, lo emocional, lo afectivo, tu identidad de género y, por supuesto, tu actividad sexual. Eso es la sexualidad. Un ser o una persona asexual es aquella persona que no tiene interés sexual en otra persona, mas no significa que en algún momento no pueda experimentar deseo sexual o placer sexual. Regularmente las personas asexuales recurren, por ejemplo, a la autoestimulación, que es mucho más satisfactorio, les da mucho más placer, entre comillas, que involucrarse sexualmente, o sea, practicar el coito o cualquier tipo de relación sexual con alguien más. Entonces, no sienten atracción sexual hacia las personas independientemente de su identidad sexual, cómo se identifican ellos como seres sexuales. Pero sí puede haber así como, por ejemplo, una excitación, o solamente es como, no tengo el deseo, pero tal vez sí me prende esto y esto con la pareja con la que estoy en ese momento. O no se prende. Bueno, fíjate que hay otra clasificación dentro de los seres asexuales y está la demisexualidad. Y es sentir ese tipo de atracción solamente cuando estás involucrada afectivamente. Eligen una pareja que probablemente sea también asexual o no, y por ejemplo, pues deciden en algún momento tener un coito, por ejemplo, con fines de procreación, con fines de dar y recibir caricias, afecto. Entonces pueden en algún momento sí tener excitación sexual. Sin embargo, escuchamos los testimonios de las personas que participaron y ellos se han dado cuenta que desde toda la vida nunca han tenido deseo sexual. Es diferente también la asexualidad que el deseo sexual inhibido. El deseo sexual inhibido, que era lo que tú preguntabas, tiene que ver con hormonas, con cuestiones de comunicación, de relación, traumas, conflictos, problemas emocionales. O tal vez no conocer cómo poder llegar a sentir este deseo. Exactamente, entonces hay que identificar esto. Por cierto, tampoco es una enfermedad. No, es que eso queríamos llegar. Y las personas tampoco, las amigas, los amigos, pero ¿y por qué no? Es que no he llegado a la... Busca ayuda, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra. Exactamente, tienes que encontrar a la solución, porque piensan que como yo soy sexual, todos deben de ser igual que yo. Entonces, como no está clasificado ni siquiera como una enfermedad sexual, ni mucho menos como una disfunción sexual, como es el caso del deseo sexual hipoactivo o el deseo sexual inhibido, entonces no podemos definitivamente clasificarlo según DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, no está ni siquiera clasificado, porque la persona se identifica desde toda la vida, dice, no tengo deseo sexual, no me atraen las personas sexualmente hablando, sin embargo, afectivamente sí, emocionalmente sí, tengo muy buenas relaciones con ellas. A mí me parece curioso cuando dices esto de toda la vida, porque al final de cuentas, ¿cómo, por ejemplo, te acercas con un niño o con un adolescente cuando está en ese proceso? Porque todos llevamos ese autodescubrimiento al final de cuentas, pero ¿cómo un adolescente, un niño te puede decir, no, simplemente no me atrae, no me dan ganas o qué sé yo? O sea, realmente, ¿cómo puedes tener estas conversaciones? Y porque en todos los casos que tuvimos superaban los 20, 30 años. O sea, realmente te puede llevar tu juventud y hasta tu edad adulta el decir soy asexual.
Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿Qué especialista lo ve? Gracias. Lo que ocurre es que adolescencia viene de la palabra de adolecer. O sea, no tienes todavía eso de poder definir o identificarte porque adoleces de la madurez mental, cronológica y hormonal como para poder identificarte y decir de una sola vez, sí, yo soy asexual, yo soy bisexual, yo soy heterosexual, yo soy... Por eso es que ha habido tanta controversia en relación a estos temas, porque un niño no puede en algún momento, precisamente porque no tiene la madurez mental y cronológica como para poder definir, buscar la ayuda de los expertos y poderse definir. Y entonces vimos que la mayoría de los testimonios son personas adultas, entiéndase 24 años, que es la edad en la que ya aproximadamente termina tu adolescencia. A los 24 años es cuando termina tu adolescencia. Entonces tú ya misma dices, ok, yo me defino como una persona asexual, porque he identificado que desde que soy niña, adolescente, ustedes lo dijeron, que en la adolescencia hasta ese despertar. Sí, las hormonas. Yo no hubiera podido estar en un colegio solo de señoritas, yo no precisamente, ¿verdad? Era la más feliz. Porque, pero no significa que todos los adolescentes tengan ese desborde hormonal en cuanto a la actividad sexual como tal, ¿verdad? Exacto. Entonces, es bien complicado en ese sentido. Por eso es que siempre se sugiere el asesoramiento psicológico o de un experto, porque entonces viene la amiguita, el amiguito, que de verdad no lo hacen de mala fe, lo hacen de muy buena fe, les orientan, pero no les orientan adecuadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, fíjate que de repente no experimento deseos con nadie, tú sí lo sientes, ¿desde cuándo lo has sentido? Óyeme, mejor busquemos ayuda con un psicólogo, platica con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y que te lleven con un psicólogo, con un sexólogo. Hay que definir si efectivamente, como tú bien lo dijiste, no es hormonal, no es fisiológico, se van a hacer baterías hormonales para ver cómo están sus niveles de testosterona, de progesterona y todo esto. Todo está bien, es una persona que no tiene ningún tipo de complicación. Entonces, ya empieza la terapia. Ok. Y la aceptación, que es lo que al final te involucra en la sociedad y ya no te hace sentirte diferente a los demás, sino que dices, bueno, yo soy así, así voy a ser, me voy a identificar con personas, hay grupos específicos en donde pueda yo pues poder platicar todo esto y que vamos a hacer, si no es que iguales, similares o vamos a tener los mismos intereses. Lo más importante al final creo que es aceptar que vivimos en una sociedad en donde todo es juzgado, todo es castigado, todo es visto, si no son como yo soy, todos son diferentes, ¿verdad? Si yo voy en el desfile de las fiestas patrias y solo yo soy la que no lleva el paso, digo, soy la única que lo llevaba y ahí nadie lo llevaba, ¿verdad? Entonces, que no se sientan excluidos. Y un adolescente, cuando empieza a tener eso, problemas en cuanto a su identidad sexual, tienen que buscar ayuda. En los colegios, en los institutos, en las escuelas hay psicólogos. Entonces, poder platicar allí con sus maestros y buscar la mejor orientación posible para no sentirme mal. Porque la sexualidad, el 1% de la población a nivel mundial tiene esto. Son asexuales y viven felices, los escuchamos, viven felices porque la felicidad no está solamente en el coito o en la actividad sexual como tal, sino en otro tipo de manifestaciones como sexualmente hablamos, como seres sexuales. Nuestra sexualidad nos permite pues involucrarnos en una sociedad en donde yo me voy a sentir bien, pero yo me voy a aceptar principalmente, yo me voy a aceptar como soy, habiéndome orientado ya de una manera adecuada y teniendo ya la edad mental y cronológica también para poder tomar decisiones de vida tan importantes como ¿voy a ser sexualmente activa o no lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a futuro en cuanto a la procreación, por ejemplo? ¿Verdad? Hay otras alternativas, inseminaciones in vitro, inseminaciones asistidas. En el caso de aquellas personas que dicen, no, yo sí definitivamente no me voy a involucrar sexualmente nunca con nadie porque no me interesa. Entonces, ¿qué hay otras opciones? ¿Qué hay otras salidas? Y esto se podría, como en cierto punto, si alguien quisiera venir y decir, no, yo ya no quiero ser tan asexual, si me gustaría como experimentar nuevas cosas, o si tengo una pareja con la que quiero compartir, esto se puede
darle la vuelta, por así decirlo, si fuera algo, trabajarlo. Todo lo que el ser humano desee lo puede lograr. Entonces, si tú te consideras una persona sexual y de repente dices, pero es donde hablo de la asexualidad en cuanto a poder, de mi sexualidad, asexualidad en cuanto a decidir yo con esta persona, pues sí, voy a experimentarlo. Probablemente no me gusta, probablemente no me agrade, pero tú tienes ahí sí que todo el derecho, la oportunidad de poder moldear una conducta, de poder moldear. A lo largo de la vida los seres humanos tenemos conductas inoperantes que nos complican la vida y conductas operantes que nos la facilitan. La misión o la labor de los psicólogos, de los psiquiatras, de los sexólogos es ayudarnos a ubicarnos y convertir las conductas inoperantes en operantes. Cuando hablo de conductas inoperantes no me refiero a que esté mal que seas asexual, pero cuando tú misma decides, quiero ver un cambio, y claro que lo puedes hacer. Y lo puedes lograr y puedes actuar de la manera que tú mejor lo desees, sin presión, que creo que es lo más importante, que no sea porque te están presionando o porque quieres quedar bien con alguien, sino que sencillamente porque tú así lo has que se sienta decidido. bien también. Y que no es algo malo. Exactamente, que está bien lo que tú decidas, siempre y cuando no involucres a otras personas, no afectes a otras personas, no dañes a otras personas, pues entonces es totalmente natural. Pues podemos decirlo así, porque a veces dicen, es normal, yo siempre les digo, en términos de respuesta sexual no podemos utilizar la palabra normal, porque lo que es normal para mí puede que para otros sea. Sí, porque dentro de la misma sexualidad, por ejemplo, o sea, dentro de la sexualidad hay ciertos niveles, dentro de la sexualidad es así como que, bueno, yo sí soy sexual, tengo una vida sexual activa, pero no soy de usar juguetes, por ejemplo, o sea, hay de todo, hay de todo, y creo que al final lo más importante es eso que tú decías, como entender que no es una enfermedad, que no es algo malo, que no es que estemos locos, que no es que tengamos algo, podría ser que hay un déficit hormonal, pero creo que eso ya después se puede ir trabajando. Bueno, queremos que te quedes con nosotros, por favor, porque hay muchísima tela que cortar en este tema, así que vamos a irnos a una pequeña pausa y al regresar tenemos aquí todavía a Yulisa para seguir platicando de este tema tan interesante sobre la asexualidad. En Auténticas, no le cambien, ya volvemos.